hemisferio superior es musculatura estriada y para abajo musculatura lisa. Entonces así se dividen los trastornos motores, de la musculatura estriada y de la musculatura lisa. De la musculatura estriada, ya solo mencionamos 3 trastornos: parálisis bucofaringea, barra cricofaringea y el globo faríngeo. La parálisis bucofaringea, ¿qué síntomas tendrá? Dificultad para la deglución, para iniciar la deglución, ¿no es cierto? Para pasar el bolo alimenticio de la boca hacia el esófago. No se puede, se queda en la boca, no puede deglutir. La misma saliva se escurre por la boca porque el paciente no puede deglutir. ¿Y por qué no podrá deglutir? Porque hay una parálisis de los músculos de la deglución. ¿Cuáles son los músculos de la deglución? A ver, enséñenme. Ya se mastica. Pero está aquí, no es de la masticación. Estamos hablando de la deglución. Otra tarea. Músculos de la deglución. Ya saben, si no es anatomía, deberían saber. Si no saben, igual van a ir perdiendo tiempo. Son cosas básicas. Como he dicho, anatomía, fisiología, tienen que saber. Si no, ¿cómo vamos a explicarnos este trastorno de la deglución? Este trastorno de la deglución generalmente es secundario a otras enfermedades, no es un trastorno netamente esofágico, es secundario a otro tipo de trastornos. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, miastenia gravis, problemas neuromusculares que paralizan la musculatura de la deglución, de la faringe. Entonces, no es un problema esofágico, es secundario a otros trastornos neurológicos generalmente. Entonces, el tratamiento es de la enfermedad de base, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un AVC hemorrágico o isquémico, queda el paciente seculado, a veces hay que ponerle sonda nasogástrica, ¿no es cierto?, para alimentarlo. ¿Por qué? Porque no puede deglutir. Entonces, con el tiempo, con la fisioterapia y todo, bueno, puede empezar a funcionar nuevamente su musculatura y aprender nuevamente a deglutir. Pero vean, no es un problema netamente esofágico, no es secundario a otro trastorno. La barra cricofaringea. Hay un músculo cricofaringeo que queda tenso, hipertónico y comprime por detrás del esófago. Entonces el paciente no puede deglutir por esa obstrucción a ese nivel. Es un problema de este músculo específicamente. El tratamiento ahí es la sección de este músculo, ¿no? Se lo secciona, se libera la presión y el paciente puede deglutir. Y el globo faríngeo, ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, en la anterior clase, ¿qué es el globo faríngeo? Es la sensación de nudo, de atorar, de que está atorado, que tiene algo en la garganta. ¿En qué tipo de problema se ve esto? En problemas emocionales, ¿no? Pacientes ansiosos, generalmente. Entonces, cuando uno se asusta, cuando tiene una sensación de pánico, uno siente que siente un nudo en la garganta, que no puedo tragar. Entonces, es un problema emocional, no es un problema orgánico. Entonces, el tratamiento aquí, ¿cuál será? El del estado emocional, ¿no? Entonces,
ansiolíticos, tranquilizantes, ¿no? Psicoterapia, porque a veces es complicado, ¿no? A veces es severo cuando el paciente no come, enflaquece. Los problemas emocionales, funcionales, a veces son más difíciles de tratar que los problemas culturales, orgánicos. Bien, entonces esto para mencionar porque no corresponde mucho al área, ¿no es cierto? Entonces más abajo ya hablando de la musculatura lisa, cuadro más conocido es la acalasia. ¿Qué es la acalasia? Es una pérdida de las contracciones peristálticas del esófago. El esófago se contrae, ¿cierto? Para hacer progresar el bolo alimenticio se contrae, como incluso con la cabeza abajo y las piernas arriba puede deglutir, ¿no es cierto? Porque es una acción mecánica, ¿no? Activa, no es pasiva la devolución. Entonces el esófago se contrae así ordenadamente, empujando el bolo alimenticio para que vaya hasta el estómago. Entonces esas son las contracciones peristálticas, ¿no? Que tienen que ser ordenadas. Las contracciones tienen que ir de arriba hacia abajo, empujando el bolo alimenticio. Entonces en la acalasia se pierde esta función de las contracciones peristálticas. Se relaja el esófago, no se contrae, se relaja. Y más bien el esfínter esofágico inferior es hipercontráctil, se contrae y no se relaja. Pues está cerrado el esófago abajo y arriba no se contrae. Entonces, ¿qué pasa? La comida llega y se va acumulando ahí, el esófago se va dilatando, ¿cierto? Se va dilatando progresivamente porque no atraviesa el esfínter esofágico inferior. Entonces, aquí es el esfínter esofágico inferior, o el cardia, ¿no? El esófago debe contraerse para pasar del esófago al estómago. Estas mismas contracciones peristálticas son una barrera antirreflujo para que la comida no refluya del estómago al esófago, ¿cierto? Y más aún el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Solo para que pase el bolo alimenticio se relaja y después se vuelve a cerrar. Pero en la acalasia está contraído y hipertónico, no se relaja. Hay un plexo mioentérico, se llama, ¿no es cierto? En todo el tubo digestivo, las neuronas intramurales son las que producen las contracciones de los músculos y está comandado por el sistema nervioso autónomo. Entonces hay una lesión de estas neuronas, del plexo mioentérico, ¿no? Se destruye por diferentes causas que vamos a ver. Hay destrucción de esos nervios, por lo tanto no hay actividad de activación de la musculatura, por eso es que no se contrae el esófago, ¿no? Bien, la acalasia en general se puede clasificar en dos tipos, ¿ya? Una que es la acalasia primaria o idiopática. Cuando decimos que ya no es idiopático, cuando no se conoce la causa. Cuando no sabemos la causa, ¿no es cierto? Es desconocida. Entonces decimos primaria o idiopática. Como la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Hipertensión arterial primaria o esencial. No se sabe la causa. Entonces, vean, hay un tipo de acalasia que es idiopática o primaria. Y luego tenemos la acalasia que es secundaria a otra enfermedad. La acalasia secundaria, por ejemplo, al cáncer gástrico, al linfoma, en nuestro medio, que es lo más frecuente, Chagas. las Chagas, ¿no es cierto? Hay destrucción de estas neuronas por la enfermedad de Chagas. Entonces, la acalasia es secundaria a la enfermedad de Chagas. Vean, hay infecciones virales, otro tipo de procesos inflamatorios a nivel del tubo digestivo y problemas neurodegenerativos del sistema nervioso, ¿no? Entonces, hay una variedad de causas
secundarias que pueden llevar a la acalasia. El cuadro clínico es similar, si es primario o si es secundario, es similar, pero la causa es diferente. En nuestro medio, la primera causa es el Chagas. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, van a ver en el Harrison, la primera causa es la acalasia primaria o idiopática, es la primera causa. Allá muchos Chagas ni se conocen, ¿no? En cambio, aquí al revés, Chagas es lo primero y alguna vez algún caso de acalasia. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? La disfagia, esto es la manifestación más importante, principal de la acalasia. Hemos dicho, es el esfínter esofágico inferior el que tiene ese hipercontractil. Ahí es donde se queda el alimento. Entonces, una disfagia baja, ¿no es cierto? Aquí abajo lo refiere el paciente. Se tranca aquí. Una disfagia baja. ¿Será una disfagia lógica o paradójica en este caso? ¿Lógico? Hemos dicho, ¿no? Que es lógica y que es paradójica. En el caso de la acalasia, ¿la disfagia será lógica o paradójica? ¿Lógico? A ver. ¿Cuál es la disfagia lógica? ¿Cuál es la disfagia paradójica? Lo paradójica es cuando primero no puede deglutir líquido. Cuando Cuando no puede deglutir primero el líquido. no puede deglutir líquidos, pero sí deglute sólidos, ¿no es cierto? Eso es paradójico. Sí. Y la lógica Pues primero sólido y después líquido. va evolucionando, ¿no es cierto? No puede deglutir sólidos y finalmente no puede deglutir Entonces es líquidos. lógica. Eso es lógica. Lógico. Entonces, ¿aquí qué tipo de disfagia vas a tener? Lógico. Lógica, ¿no es cierto? Porque esto no es un cuadro que se instala súbitamente, ¿no es cierto? Poco a Es poco. progresivo. Durante meses o durante años se va instalando el trastorno. La destrucción de las neuronas es progresivo, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene una historia larga de disfagia. Disfagia lógica. Tienen que leer, miren, ya hemos llevado esto ya a la anterior clase, ya deberían estar ustedes respondiendo así, ¿no? Si no, ya les he dicho, se acumula y para el examen quieren estudiar. Cuando deberían leer lo que están haciendo ahora, ir a la casa o venir leyendo. Si leen, ya no necesitan amanecerse para el examen. Bien, disfagia, entonces el síntoma predominante. Luego tenemos dolor torácico. Pues hay comida colada, ¿no es cierto? Se distiende el esófago. Hemos dicho que cuando se distiende el músculo, se contrae el músculo, produce dolor. Entonces el paciente va a tener dolor torácico. Regurgitación. Puede haber también regurgitación, el paciente, hay regurgitación, ¿no es cierto? Se acumula líquido en un esófago distendido. Entonces, no solo líquidos, sino alimentos. Eso puede retornar fácilmente a la cavidad bucal. El paciente con un aumento de presión intramuscular o un cambio de posición, algo, retorna el contenido del esófago a la cavidad bucal. Entonces, hay regurgitación de alimento no digerido, ¿cierto? Porque se queda en el esófago, no pasa al esófago. Entonces, regurgitación de alimento no digerido. Y obviamente el paciente va a perder peso, no se está nutriendo, el alimento no pasa al estómago, no pasa al intestino, no hay absorción y hay pérdida de peso y desnutrición. Entonces, vean, si hacemos una historia clínica, es fácil hacer el diagnóstico de acalasia, ¿no es cierto? Clínicamente no necesitamos
estudios complementarios, nada. El paciente viene con 4 síntomas, bien ordenadito, le preguntamos bien al paciente desde cuándo, cómo. Con 4 síntomas podemos hacer el diagnóstico. Entonces, vean, una buena historia clínica, ¿no es cierto? No hay dónde perderse. Si uno le pregunta bien al paciente, hace la historia de la enfermedad actual, así cronológicamente, ordenando los síntomas, no hay dónde perderse. Por eso siempre una buena historia clínica nos va a dar el diagnóstico. Tenemos que llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿no es cierto? Después de hacer el examen físico, tenemos que hacer un diagnóstico presuntivo. Y después recién vamos a pedir estudios complementarios. ¿Para qué? Para confirmar lo que estoy pensando, ¿no es cierto? Los estudios complementarios son por eso complementarios, para confirmar lo que yo ya tengo de diagnóstico, o para descartar también puede ser, pero no voy a esperar con los estudios complementarios a hacer diagnóstico, ¿no es cierto? Es como la historia clínica. Entonces, el mejor estudio entre la radiología y la endoscopía, ¿cuál sería para la calasia? Radiología. ¿Cuál? Radiología. Una radiografía, ¿no es cierto? Una radiografía contrastada, en todo caso, ¿no? Entonces, la radiología es el mejor método, en este caso, frente a la endoscopía, para hacer el diagnóstico de acalasia. La radiología contrastada, ya vamos a ver, me va a dibujar el esófago y me va a mostrar dónde está la estenosis y cuál es la dilatación del esófago y todo eso. Cambio con el endoscopio entro, pero no tengo la magnitud, ¿no es cierto?, de qué grado de dilatación de diámetro tiene el esófago. Entonces aquí tenemos, vean, esófago dilatado, ¿no? Con hipertensión del esfínter esofágico inferior y el alimento retenido ahí con un nivel. Si saco una radiografía aquí, no voy a ver el esófago, pero voy a ver este nivel, ¿no es cierto? Voy a ver como un nivel líquido, hidroaéreo, ahí. Entonces es un signo indirecto de acalasia. La manometría, sobre todo en los estadios iniciales de la acalasia, me puede ser muy útil, ¿no? Porque lo ideal es descubrir el trastorno lo más tempranamente posible. Si ya está dilatado y todo aquello, ya está difícil de hacer el tratamiento. Lo ideal es hacer el diagnóstico en etapas tempranas. Entonces, cuando no haya una dilatación del esófago, etcétera, la manometría me puede ayudar, ¿no es cierto?, a ver cómo está la compresión del esófago a través de la sonda que introduzco para medir la presión dentro del esófago. Entonces, el trastorno motor tempranamente se puede detectar antes de que haya dilatación del esófago. Entonces, la manometría es importante. Pero sobre todo para diferenciar a otro tipo de trastornos motores del esófago que vamos a ver luego. La acalasia es un tipo de trastorno motor. Hay otros trastornos motores que cruzan con síntomas similares. Entonces, a veces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y el estudio isotópico se da un material isotópico, ¿no?, para que deglute el paciente y puedo estudiar el tránsito, cuánto demora en transitar el bolo alimenticio por el esófago, por el estómago, qué cantidad atraviesa, qué cantidad se queda mediante la centellografía. Da un isótopo radioactivo y se sacan placas en la cámara gamma, ¿no?, en la centellografía, y se puede determinar con exactitud cuánto de contenido pasa, cuánto se queda, cuánto demora en transitar, todo aquello se puede determinar. Entonces, una radiografía contrastada de esófago, ¿no? Vean ustedes, aquí hay una estenosis, ¿no?, del esófago, vean. Un trastorno en punta de lápiz se llama, ¿no? Vean, por el apilamiento de material de contraste.
más del 90%, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? Líquido puede pasar un poco de líquido, nada más. Como vean ustedes, ¿no? Esta es una endoscopía. Entonces es más difícil determinar una estenosis o una dilatación con una endoscopía que con una esofagografía por contraste. Y esta es la manometría. ¿Ya? Entonces vean, tenemos a diferentes niveles del esófago. La faringe, el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago, ¿no? El tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior y el esfínter esofágico inferior. Entonces puedo tomar la presión intraesofágica en todos estos niveles, ¿no? Introduzco la sonda y veo la presión dentro del esófago en todo su trayecto. ¿Qué es lo normal? Al paciente le doy a deglutir, ¿no es cierto? Le digo que degluta. Entonces, el paciente deglute, se contrae la faringe, el esófago se va contrayendo hasta el estómago, normalmente. Entonces, cuando deglute el paciente, ¿qué es lo normal? Que haya un aumento de la presión de la faringe se contrae, ¿no es cierto? Los músculos de la faringe se contraen para empujar el bolo alimenticio. Si está mi sonda ahí, eso me va a causar una elevación de la presión. Hacia arriba es aumento de la presión, y hacia abajo disminución de la presión. Entonces, en el momento de la deglución hay un aumento de la presión intraesofágica, vean, de 200 milímetros de mercurio, porque se está contrayendo. Y para que ese bolo alimenticio pase el esfínter esofágico superior, ¿qué tiene que suceder? Este esfínter tiene que relajarse, ¿no? Tiene que abrirse para que el bolo alimenticio pase. Entonces disminuye a nivel del esfínter esofágico superior, baja la presión, ¿no? Porque se está relajando para que pase el bolo alimenticio. Y el esófago se contrae, las ondas peristálticas se contraen, ¿no es cierto?, para empujar el bolo alimenticio. Y para que este bolo alimenticio pase del esófago al estómago, tiene que relajarse el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Entonces en ese momento, vean, la presión disminuye. La presión dentro del esófago disminuye, porque se está abriendo para que pase el bolo alimenticio. Entonces esta es una deglución normal, ¿cierto? En la calasia hemos dicho que no se contraen las fibras, la musculatura del esófago, y el esfínter esofágico inferior está hipercontráctil porque no pasa la cola. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Vean ustedes, aquí está la calasia. No hay ningún problema en la orofaringe, ¿no es cierto? El paciente puede deglutir normalmente. El esfínter esofágico superior también está normal. El paciente deglute, el bolo alimenticio pasa el esfínter esofágico inferior y los dos tercios inferiores son los más afectados en la calasia, no tanto el tercio superior. ¿Ya? El tercio superior se contrae un poco menos de lo normal, pero aún se contrae el esófago. Pero el tercio medio y el tercio inferior, vean, hay una disminución en la contracción, ¿no? Hay poca contracción porque hay poco aumento de la presión. Y el esfínter esofágico inferior es hipertónico, hemos dicho. Aquí debería estar, pero está permanentemente contraído, ¿ven? Está más arriba de lo normal. Está hipertónico. Debería estar acá, ¿no es cierto? Pero como está contraído, hay un aumento de la presión. Y se relaja muy poco, debería relajarse así. Se relaja muy poco. Eso es lo que vemos en el esófago contrastado, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. Poca contracción aquí y aquí está tenso el esófago. Bien, eso es lo que sucede en la calasia. Está claro, ¿no? Vean, eso es fisiopatología, ¿no? Hay otras enfermedades, vean ustedes. Vamos a mencionarlas luego, no nos compliquemos ahorita. Entonces esto es lo normal y esto sucede en la calasia.
Entonces, vean, la manometría me sirve aquí, para identificar el tipo de trastorno motor que tiene el paciente, dónde está la alteración, qué tipo de alteración es. Entonces, es un estudio bastante gráfico, ¿no? En cuanto al tratamiento, hay medidas no farmacológicas y hay medidas farmacológicas, como todas las patologías. Aquí está colocada la inyección de toxina botulínica. ¿Qué hace la inyección de toxina botulínica? Se coloca en el esfínter esofágico inferior porque relaja el músculo. La toxina botulínica produce relajación del músculo. Entonces, inyecciones hasta este nivel producen relajación del músculo. Mejora el tránsito del esófago al estómago. No hay ninguna acción en el cuerpo del estómago, del esófago, ¿no es cierto? El esófago continúa hipocontráctil, pero ya hay mejor paso del contenido del esófago al estómago. Luego tenemos las dilataciones. A través de bujías se va dilatando progresivamente, ¿no es cierto? El esfínter esofágico. Prácticamente se están rompiendo los esfínteres musculares, ¿no? Entonces, es un procedimiento que tiene sus complicaciones. Puede haber ruptura del esófago, perforación, sangrado, etc. No se hace mucho, ¿no? Finalmente, la cirugía, que ahora ya es mucho más fácil, ¿no? La anatomía microscópica, que era tórax abierto, en cambio ahora es mucho más sencillo, más rápido, más fácil. Esto ha tenido una vez en la cirugía, ¿no? Entonces, tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien. Hay algunas medidas farmacológicas, vean ustedes, anticolinérgicos, nitratos, bloqueador de los canales de calcio, prostaglandinas, antagonistas beta-adrenérgicos, antagonistas de calcio, sildenafil, sedantes, tranquilizantes. Una larga lista. ¿Por qué será tan larga la lista? Porque no hay un medicamento que sea efectivo. Si hubiera un medicamento efectivo estaría puesto ahí. Pero como ninguno es efectivo, vean, se intenta una cosa, se intenta otra, se prueba otra, se prueba otra. Entonces ninguno tiene una acción importante, una actividad que vaya a mejorar. Los anticolinérgicos relajan un poco la musculatura, mejora un poco, pero no en la medida necesaria. Los nitratos igual son relajantes musculares, pero no tienen gran acción. Los bloqueadores del canal de calcio no mismo, son para relajar la musculatura, pero ninguno, ¿no? O tienen importantes efectos adversos también esos fármacos. Producen hipotensión arterial, bradicardia. Entonces, a veces el paciente no los tolera, ¿no? Y no ayuda mucho. Pero están mencionados. Tal vez en etapas iniciales podrían ayudar en algo. Entonces hay que probar, dependiendo de la respuesta del paciente. Y estas son las otras formas de trastornos motores del esófago. Por lo que hay que hacer diagnóstico diferencial de la calaza. Tenemos el espasmo difuso del esófago, el espasmo difuso esofágico. Como su nombre dice, espasmo difuso, contracciones desordenadas de la musculatura esofágica, desordenadas, intensas y sostenidas. Son contracciones no peristálticas, amplias, de larga duración. Se contrae de manera desordenada el esófago, de manera intensa y de manera prolongada. Entonces es una contracción importante.
¿Qué va a provocar como manifestación clínica esa contracción muscular tan intensa? Dolor, ¿no es cierto? Dolor, la principal manifestación clínica es el dolor. Porque el esófago cuando se contrae fuerte duele. Entonces, la principal manifestación es dolor al deglutir. El paciente no puede deglutir, tiene disfagia. Porque como el esófago se contrae desordenadamente, no empuja así al bolo alimenticio, no se lo atrapa dentro del esófago que se está contrayendo así de manera desordenada. Entonces el paciente tiene dolor y tiene disfagia. Vean, 2/3 inferiores fundamentalmente es el trastorno. La causa es un problema idiopático. El diagnóstico, lo mismo, porque esto es lo mismo que para la calasia. Radiología, endoscopía, manometría. Entonces vean, aquí está el espasmo esofágico difuso. Arriba es normal, contracción normal, polo alimenticio pasa al tercio superior del esófago. Tercio medio y tercio inferior es donde se presenta un trastorno. Vean, contracciones intensas, más de lo normal, ¿no es cierto? Intensas, desordenadas y prolongadas. Miren, debería durar así nada más. Dura mucho tiempo y son de manera desordenada. Entonces, esto provoca dolor. El esfínter esofágico inferior se relaja por tanto. En mayor medida incluso de lo normal se relaja. Pero aquí es donde se produce la disfagia y el dolor, ¿no? El paciente tiene que se atora acá y le duele aquí. Tratamiento similar a la calasia. En cuanto a las medidas farmacológicas, fundamentalmente aquí no hay la cirugía porque no hay problema con el esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? Se relaja, ¿no? El problema es la contracción. Entonces ahí sí funciona mejor todos esos relajantes musculares que hemos mencionado. ¿Ya? Luego tenemos el esófago en cascanueces. Me saca corcho. El esfínter esofágico inferior hipertenso, el esfínter esofágico inferior hipercontracto, son las variantes del esófago en cascanueces. ¿Ya? Es una forma intermedia, vean ustedes, entre la calasia y el espasmo difuso esofágico. ¿Ya? Entonces no es una sola forma, son varias formas intermedias entre la calasia y el espasmo difuso esofágico. ¿Por qué se llama esófago en cascanueces? Porque tiene una forma de tirabuzón, ¿no es cierto? Vean, de sacacorchos, ¿no es cierto? Tirabuzón o sacacorchos. Una radiografía contrastada de esófago me muestra esta característica, ¿no? Del esófago en cascanueces. Y pero es característico de una radiografía ya tenemos un diagnóstico. Tratamiento similar, ¿no? Al de la calasia, todos los relajantes, tranquilizantes y todo lo que hemos considerado. Bien. Luego tenemos los trastornos motores secundarios. Estos trastornos motores no asientan en el esófago, son los trastornos del esófago, sino que es una complicación de una enfermedad sistémica, generalizada o en otro sitio. ¿Ya? Por eso es secundario. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades neurológicas que ocasionan parálisis del esófago. No porque el esófago esté mal, sino que es un trastorno neurológico, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado ya al principio. Enfermedades musculares, como la miastenia gravis, la distrofia muscular, también, ¿no? Ya son problemas musculares generalizados. Trastornos
químicos o físicos que afecten al esófago, ¿no? Esofagitis, por cáusticos, por ejemplo, por ácidos, los pacientes que en intento suicida ganan álcalis, ácidos, y se quieren, ¿no? Eso va a ocasionar inflamación de la mucosa como secuela, ¿no? Que va a originar, que va a producir trastornos en la fertilidad. La radiación, radioterapia, el paciente que recibe radioterapia por tumores, por linfomas, tumores del cuello, etcétera, que por vecindad van a afectar al esófago y nos va a dar un trastorno. Neoplasias que afecten al mismo esófago o que hagan metástasis hacia esófago, igual, ¿no? Alteran la motilidad del problemas vasculares, varices esofágicas, pacientes con cirrosis hepática desarrollan varices que están en la submucosa, ¿no es cierto?, del esófago, que ocasionan trastornos también en la contracción muscular. Enfermedades endócrinas, tirotoxicosis, lipedema y el hipertiroidismo. Hay un infiltrado muscular que ocasiona trastornos también conformes. Enfermedades metabólicas, alcoholismo, diabetes, conectivopatías, la esclerodermia. Vean ustedes, cuando estemos leyendo reumatología vamos a ver esclerodermia, una enfermedad que afecta a la piel, se vuelve dura, rígida, acartonada, seca, como momificado queda el paciente, ¿no? Pero además de la piel se afectan órganos internos, entre ellos el esófago. Principalmente afectados en la esclerodermia. Entonces, incluso aquí tenemos la manometría y la esclerodermia. Mala contracción de los dos tercios inferiores del esófago, porque de la gestión del esófago. Entonces hay trastornos motores también en la esclerodermia. Chagas, que para nosotros es la primera causa de embarazo. Farmacología, la atropina produce relación muscular. ¿Alguna pregunta está ahí?